Vamos a hablar de este y otros temas. Estamos para eso con el senador Matías Walker, gran impulsor de la Ley de Sociedades Anónimas Deportivas. Senador, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal, Nicolás? Muy buenas tardes. Lo comentábamos, ya, ¿no? ¿Cuántas entrevistas hemos tenido de la ley, del proyecto? Son 10 años de discusión, 10 años de discusión. No es que hemos estado los 10 años, pero no creo que estar tan lejos de eso. Ya estamos con más canas, ya nos sacó canas esta ley de sociedad anónima, pues efectivamente es un proyecto que presentamos el año 2016. Yo estaba sacando la cuenta que lo aprobamos en la Cámara de Diputados el año 2018 para el Mundial de Rusia. Ya. Y después estuvo todo este tiempo en el Senado, costó mucho sacarlo del Senado. Yo llegué al Senado el año 2022, pero nos apoyaron mucho los dos ministros de Deportes, tanto Jaime Pizarro, el gobierno del presidente Boric, como Natalia Ducó, el gobierno del presidente Kast, con la suma urgencia. Nos ayudaron a poner en tabla el proyecto, a sacarlo Sebastián Keitel en la Comisión de Deportes, Paulina Núñez, actual presidenta del Senado, en la Comisión de Constitución, y finalmente logramos despachar esta ley que pucha, llega en un momento bien importante, ¿no? ¿Por qué? Donde todas las semanas vemos conflictos de interés que salen a la luz pública respecto de los cuales hay que hacerse cargo. Oye, senador, ya ese es un tema. Yo estaba también recordando tantas conversaciones que hemos tenido sobre el proyecto hoy ley ya promulgada. Y claro, muchas veces nos tocaba conversar sobre la ley cuando habían hechos de violencia en los estadios. Muchos decían que tiene que ver el tema de la violencia en los estadios con una ley que habla de la sociedad anónima deportiva, porque en el fondo hay varios elementos que hay que solucionar desde lo que son los clubes, los organizadores de los eventos. Pero en los últimos años, y de hecho los últimos meses, nos hemos ido enterando por trabajos de investigación de prensa, también por el tema judicial, de lo que evidentemente está, que siempre se habló, pero ya empieza a mostrarse con mayor nitidez, gracias por el concepto, que es justamente la situación de las sociedades, del control de los clubes, de quién está en uno, en otro, de aquí para allá, el tema de los agentes, que es más allá de la violencia en los estadios. Pues. Entonces, efectivamente, ¿cómo abarca, y ahí quiero ir a la pregunta después de todo ese contexto, esta norma, esta ley, evaluar y por sobre todo cambiar esa situación? Sí, de todas maneras, y de hecho el viernes... ¿Y por qué afecta también? Porque muchos dirían, bueno, y si uno es dueño de uno u otro club... O sea, de hecho, yo no me quedo tranquilo con la promulgación de la ley, y ya el viernes me junto con el subsecretario de Seguridad, Andrés Joané, porque estamos viendo cómo poder fortalecer la seguridad en los estadios a partir de esto. Obviamente están relacionadas las dos cosas, porque nosotros le dimos en la ley una responsabilidad a los dueños de los clubes, porque ellos son organizadores del espectáculo, le cobran una entrada a la gente y por lo tanto tienen que garantizar condiciones de seguridad mínimas para un espectador que compra entradas que no son baratas. Y muchos clubes no sabíamos quiénes son los dueños. Entonces esto de transparentar los beneficiarios finales, quiénes son los que directa o indirectamente son dueños de los clubes, Nicolás, es fundamental. Lo que está pasando en Sartor, por ejemplo, hoy día me preguntaban mucho... que fuera controlador, digamos, de universidad, de Azul claro, Azul, concesionario de efectivamente, me preguntaba una periodista precisamente 24 horas, ¿en qué habría cambiado esta ley, esta situación, ¿no? Y yo digo que en mucho, porque lo que la ley prohíbe es que un empresario sea dueño de más de un club. Que uno partiría de la lógica, que es muy ilógico que se dé así. Lógico. Pero es así. Por supuesto, porque lo propio del deporte... ¿Cómo yo voy a ser dueño lógico, o participante de la propiedad de un club A que en algún minuto se va a encontrar y va a jugar contra un club B? Es elemental. De hecho, la FIFA lo prohibió el Mundial de Clubes respecto de un grupo mexicano, el grupo Pachuca. Quería jugar con dos equipos y la FIFA le dijo, pero ¿cómo va a jugar con dos equipos si son del mismo dueño? Entonces es fundamental, ¿no?, terminar con la multipropiedad. Los fondos de inversión, me preguntaron mucho hoy día, ¿van a poder invertir en el fútbol? Sí, por supuesto, y queremos que haya más inversión. Ya, no se prohíbe eso. Muchos decían que podía ser pero una con aliciente. dos condiciones. Okay. Primero, tienen que invertir en un solo equipo. Y dos, transparentar quiénes son los beneficiarios finales, quiénes son los dueños de ese fondo de inversión y quién es el dueño del club donde está invirtiendo ese fondo de inversión. Con la nueva ley va a poder, voy a poner un ejemplo, un integrante de ese fondo de inversión, un accionista de ese fondo de inversión, ser también parte de la propiedad o tener un cargo, digamos, en ese club que invierte? Podría, en la medida que sea el único club
y que sea transparente. Ya, ¿no? que se sepa ese nexo. ¿Quién es la persona natural? Porque si yo estoy en un club y tengo un fondo de inversión, o tengo un fondo de inversión conectado, digo, oye, este club yo te puedo decir que por esto es una buena inversión. A veces los abogados y los legisladores hablamos en difícil. Mucha gente me pregunta, oiga, ¿qué es lo que es esto de los beneficiarios finales? Los beneficiarios finales es muy simple, es saber cuál es la persona natural que en último término es dueño de un club o es dueño de un fondo de inversión, ya sea directa o indirectamente. No a través de palos blancos, de sociedades relacionadas, o a través de familiares o de dependientes, sino que quién es la persona natural que en último término es dueña de ese club o de ese fondo de inversión. Se tiene que transparentar. Y obviamente solo pueden invertir en un club y no en varios. Senador, uno podría pensar aquí hay una afectación a la libre competencia, digamos, a algunos no les gusta hablar de la industria del fútbol, pero finalmente es un negocio, es un espectáculo, hay un tema deportivo que es lo principal, pero tiene todas esas vetas. Hay un tema de afectar la libre competencia, pero ¿cómo afecta a la cancha, a la pelota? Que ese también es muchos hinchas se preguntan, bueno, si a mi equipo le va bien con esa estructura que aquí vienen a solucionar con un tema de la ley, puede ser hasta perjudicial para mi club, para el desempeño deportivo. ¿Por qué tiene un impacto negativo la situación que quiere buscar cambiar esa ley? Bueno, porque se produce un conflicto de interés, ¿no? Y nosotros lo definimos, porque por eso esto estuvo en la Comisión de Constitución, porque algunos trataron de frenar este proyecto bajo ese argumento. Decían, bueno, pero claro, esto afecta el derecho a propiedad, esto afecta el derecho a la libre adquisición de los bienes. Sí, claro. Pero la propia Constitución establece que uno puede limitar la libertad para adquirir todo tipo de bienes en la medida que se comprometa el interés nacional. Y acá había un concepto relacionado con el interés nacional que es el principio de integridad deportiva. Y por eso esta actividad está regulada, tal como lo hizo España en la ley del deporte del año 2022, tal como lo hizo Inglaterra cuando se paró también la Premier League de la Federación Inglesa de Fútbol, con muy buenos resultados. Lamentablemente la realidad nuestra es distinta. Llevamos 3 mundiales viéndolos por televisión, ¿no? Porque todo lo que pasa fuera de la cancha repercute en lo que pasa dentro de la cancha, ¿no? Todos estos conflictos de interés de agentes de jugadores que terminan siendo dueños de los clubes y terminan teniendo injerencia en la selección chilena, al no estar separada la ANFP de la federación. Por eso lo que hace esta ley, además, es terminar con la ANFP. Termina la ANFP, claro, en definitiva, digamos. La ANFP hoy día es una corporación que muy poco fiscalizada. Que de hecho la fiscalización parte por el Ministerio de Justicia. Claro. Por ley, digamos, no estoy diciendo nada. Es así. Que es muy difícil que tenga herramientas. Por eso ahora va a ser una sociedad anónima que se va a llamar Liga Deportiva Profesional y que al ser sociedad anónima, esta liga que regula la competencia entre los clubes va a estar regida por la Comisión de Mercado Financiero. Hoy día estaba la presidenta de la Comisión de Mercado Financiero en la promulgación de la ley y le decíamos, bueno, usted va a tener mucha pega, ¿no? Porque va a tener que fiscalizar a todos estos clubes. Sí, no me gustaba mucho la idea, pero lo va a tener que hacer porque es fundamental. Es parte de la pega de la comisión, digamos. Ahora, hagamos un punto ahí, que creo que es bien interesante para quienes nos ven a esta hora, para entender también la bajada de la ley y todos sus puntos. Usted dice la ANFP termina y ahora es una sociedad anónima deportiva, ¿ok? Ahora, con toda la discusión y críticas también que ha habido con el paso de los clubes de fútbol a ser sociedades anónimas, en términos del efecto en lo deportivo, en términos en lo financiero, en términos de esto que también se va a regular en la ley, uno podría decir que hay un contrasentido que esta ley que busca regular las sociedades anónimas deportivas termina haciendo que la ANFP sea una nueva sociedad anónima deportiva. ¿Me entiendo, no? Sí, claro. Lo que pasa es se ha demonizado a la sociedad anónima deportiva. Lo quiero poner en ese punto. Es que nosotros la primera decisión que tomamos es no terminar con las sociedades anónimas deportivas. Porque cuando tú hablas con el sindicato futbolistas, por ejemplo, que ha sido un gran apoyo a esta ley, lo primero que te dicen, oiga, no queremos terminar con la sociedad anónima porque, o sea, raya para la suma, hoy día se están pagando los sueldos a tiempo, las cotizaciones previsionales, hay algunas excepciones. Sí, excepciones, pero en lo general, en lo laboral, porque esto es un trabajo, el jugar fútbol es un trabajo. Hoy día se están pagando los sueldos. ¿Por qué? Porque esos directores son responsables con su patrimonio personal. Claro. ¿No? Entonces, se daba el contrasentido
de que estas sociedades anónimas integraban la NFP, pero la NFP no era una sociedad anónima y no era sujeto de fiscalización de la Comisión de Mercados Financieros. Eso es lo que se modifica con esta ley. ¿Y qué es lo que apostamos, Nicolás? Tener una gestión más profesional de la NFP. Se da el contrasentido, por ejemplo, cuando Arturo Salá era presidente de la NFP, que no podía recibir un sueldo. O sea, absurdo. O sea, una persona que manejaba un presupuesto de millones de dólares no podía tener un sueldo. Y aparte recibir un sueldo es para que eventualmente haya una dedicación exclusiva, digamos, de esa labor, porque uno tiene que seguir y con un directorio profesional, cuenta. Por supuesto. Y eso es lo que ha faltado todos estos años. Muchas veces reciben una remuneración de la Conmebol porque no pueden recibir una una historia negra en tiempos de Jadwe. Por lo mismo. Entonces, creo que esta ley es fundamental, va a ayudar a transparentar. Yo creo que va a haber más inversión en el fútbol porque hay muchos empresarios que me dicen, mira, a mí me gusta el fútbol, pero yo no puedo invertir en una actividad donde hay conflicto de interés, donde estoy compitiendo contra un representante. Más encima un negocio complicado en términos de rentabilidad, lógico. Todos te lo dicen, pero un negocio que es demasiado gris, por lo bajo. Y hay mucha opacidad, poca fiscalización. Entonces, nuestra apuesta es que vamos a tener más inversión, que los buenos empresarios van a invertir en el fútbol, en el deporte profesional. La Federación de Fútbol se va a fortalecer porque además va a poder recibir recursos públicos. Hoy día estábamos con la selección femenina, que se juega un partido muy importante contra Ecuador el 5 de junio. Esperamos un estadio nacional lleno. Bueno, ¿por qué la ANFUP, que es la Asociación Femenina de Fútbol, apoya esta iniciativa? Porque saben que con esto van a poder incluso recibir recursos públicos. Antes de pasar a otros temas, aprovechando que nos acompaña, agradeciendo el tiempo, la NFP termina. La NFP pasa a ser una sociedad anónima deportiva, cambia también su estructura, me imagino que también su estatuto eventualmente, los clubes que además toman las decisiones con respecto a la federación. ¿Cómo la ha tomado la NFP? ¿Cuál ha visto usted en términos de la dirigencia de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional, la posición que han tomado, desde Pablo Milad hacia abajo? Sí, bueno, ellos se manifestaron en contra de varios aspectos de la ley, decían que estaban de acuerdo en un 85, 90%, pero finalmente sacamos la ley adelante y yo creo que muchos buenos dirigentes terminaron entendiendo que esta era una ley importante para el desarrollo del fútbol y del deporte. Otros se resistieron más, algunos apostaron a que con la llegada del presidente Kast iba a frenar este proyecto. Y ocurrió todo lo contrario. El presidente Kast, la ministra Natalia Bucol, su secretario Andrea Botero entendieron que este proyecto era muy importante para transparentar el deporte, para terminar con los conflictos de interés y terminaron apoyándolo. Yo sé que hay cierta aversión a los cambios. Algunos dicen, oye, pero ¿qué pasa con los arbitrajes? Porque hoy día la federación financia los arbitrajes. Sí. Bueno, si se va a poder hacer un convenio y la federación va a poder apoyar la realización del campeonato. Pero no pueden los dirigentes de la liga, de la competencia entre los clubes, ser los mismos dirigentes de la federación. Ahí había un conflicto de interés, porque lo propio de la federación es preocuparse del desarrollo del fútbol joven, de las selecciones nacionales. Es necesario. Y eso no es necesariamente el mismo interés de los clubes.